tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín con esta señal que se irradia desde la zona sur de la ciudad de La Paz en el Mega Center para todo el país. Gracias a nuestros cable operadores, nuestra señal abierta en 47.1 Palenque TV y por supuesto llegamos hasta el último rincón del país gracias al satélite Tupac Katari. Así que tenemos todo el orgullo de decir que llegamos a nivel nacional con esta nuestra señal. Tenemos hoy entrevistados muy importantes, expertos todos ellos en los temas que vamos a hablar. Uno tiene que ver, por ejemplo, con las criptomonedas, su uso que está muy pero muy en boga en el territorio nacional, y por supuesto también vamos a hablar sobre finanzas personales. Cuán bueno, por ejemplo, es prestarle algo de dinero a un familiar. Tendremos esa entrevista también en la edición de hoy. Pero ya es un gusto saludar al licenciado Albert Jiménez. Créame, él es docente universitario en la Universidad Loyola, pero además es un experto en temas financieros, en asuntos económicos, así que les saludo cordialmente, un gusto que estés nuevamente en las pantallas. Albert, voy con una primera pregunta que está en relación a aquello que habíamos propuesto, el tema de las criptomonedas, pero desde una doble visión o doble enfoque. Tiene que ver con las criptomonedas para mantenimiento de valor, ¿por qué no?, de nuestros ahorros, pero también como un medio para poder recibir algo de rédito. Albert, un gusto, voy con ese tema entonces, y la primera pregunta es, vamos a hacer una definición un poco sucinta de lo que es una criptomoneda. Gracias por estar. Gracias, muy amable, buenas tardes, es un placer volver a estar en sus pantallas. Bueno, partamos definiendo el criptoactivo como tal, al ser una moneda electrónica estructurada a través de una criptografía y a través de la tecnología blockchain, que básicamente es una moneda digital descentralizada, diseñada para facilitar el flujo dentro de la nueva realidad tecnológica que nuestro mundo actual nos ofrece. Sus características son descentralización, la criptografía, su cadena blockchain en la que se validan y se resguardan las transacciones, se hacen los registros, y crea otro escenario distinto al que conocíamos del dinero fiat. El dinero que todos conocemos actualmente es el dinero fiduciario, el papel que usamos en nuestros bolsillos, que básicamente su respaldo se puede rastrear a través de la economía de un país. Si podemos buscar su respaldo físico, tal vez un poco más tangible, podríamos llegar hasta las reservas de un país, hasta la estructura económica de un país, para darle el respaldo a la moneda que conocemos. La criptografía, el criptoactivo como tal, no está sujeto a la emisión de un país como tal. Ahora, en el escenario han aparecido nuevos criptoactivos como los criptoestables. El principal que surgió que genera esta génesis de estructuras de criptoactivos es el Bitcoin, emitido por Satoshi. En un principio de ahí surgen los demás, luego surge Ethereum, y ya empiezan a diversificarse y a complementarse y hacerse un poco más complejos los instrumentos. Pero esa es la estructura básica sobre la cual nos vamos a mover para tratar de definir y darles conceptos más simples para que las personas puedan entender qué es, cómo puedo aprovecharlo y para qué me puede servir. A ver, tengo que hacer una pregunta necesaria, complementaria. Explícame como si tuviese 10 años. ¿Qué es un blockchain? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo funciona? Su definición está plasmada en inglés. Su definición en español sería una cadena de bloques. Son unos bloques donde tienen criptografía. La criptografía es una codificación.
Cuando nosotros entramos a nuestro correo, encriptamos nuestra llave digital para que nosotros podamos entrar. Le ponemos datos alfanuméricos, números y letras, que es nuestra llave para ingresar a nuestro espacio cibernético en el cual tenemos información. El mismo principio utiliza una cadena de bloques. Una cadena de bloques almacena la información de todos, se genera el primer eslabón donde están los estados financieros, quién tiene de toda la cadena de bloques, quién tiene cuántos criptoactivos, en qué valores. Luego esta cadena de bloques se copia a todos en el sistema de cadena de bloques, por eso es blockchain, salvo una fracción de la cadena que es ese hash, ese código hash que tenemos nosotros, solo es de posesión del que posee el activo. Es decir, la información se replica para todos por igual en una cadena, cosa de que nadie pueda alterar ningún eslabón de la cadena. ¿Por qué? Si yo pretendo alterar una fracción de esa cadenita, de esa cajita de información, todos tienen copia de ella, no la van a validar. Porque cuando se hace la minería, se crea un nuevo eslabón, se valida otra vez la cadena y se crea un nuevo eslabón. Por eso la definición es cadena de bloques. Blockchain está en inglés. La cadena de bloques es como si todos compartiéramos la misma información. Usted sabe cuánto tengo yo y yo sé cuánto tiene usted. Y mi vecino también sabe cuánto tenemos. Cuando hagamos una transacción, a todos les van a transferir la misma información. Usted me transfirió un monto, su nuevo monto va a tener el débito que hizo y el crédito que me hizo a mí se va a registrar y todos van a tener la información de forma tal que no vamos a depender de un ente centralizado. Bien. El ente centralizado que utilizamos generalmente son los bancos. Cuando yo de mi cuenta transfiero a otra cuenta, ahí esa información se centraliza en el banco verifica que tenga yo la capacidad de ese dinero, lo debita de mi cuenta, lo resta de mi cuenta y lo pone en la otra cuenta o se lo transfiere a un tercero al que yo he intervenido. Esa centralización del banco o del país o del ente regulador, Banco Central, ya no se requiere en la cadena de bloques, por eso es descentralizada. Y por eso de ahí viene el concepto blockchain. Muy bien, muchísimas gracias, Albert. Vamos a entrar entonces ya en uno de los puntos medulares de esta entrevista. ¿Cómo puedo utilizar entonces esto que también se denomina criptoactivos, no es cierto, en función a la utilidad de ahorro, la utilidad de mantenimiento de valor de aquello que yo tengo? Puede ser físicamente, ¿no es cierto?, en moneda también, ¿por qué no? ¿Cómo puedo mantener el valor de mi dinero a través de las criptomonedas, en otras palabras? Dentro de las criptomonedas como tal, al no tener un respaldo fiduciario, un respaldo rastreable como las reservas de un país, como la estructura económica, su respaldo está dado por la estructura que lo emite y es muy susceptible a las variaciones de mercado. Dentro de los criptoactivos hay las criptomonedas como Ethereum, Bitcoin y demás, que son altamente volátiles, que varían sus precios en el mercado cripto, pueden variar en segundos, pueden escalar y desescalar valores. Dentro de los criptoactivos también hay otra clase de criptoactivos que son los criptoestables como tal. Fueron creados básicamente para proteger esas variaciones. Para cuando usted está operando en bolsa, compró un monto y quiere reservar ese valor, convierte ese Bitcoin en un criptoestable. Puede utilizar USDTs o cualquier otro criptoestable. Esos criptoestables, esos son centralizados y lo emiten ciertas empresas que vinculan su valor. Por ejemplo, el que se está utilizando mucho acá en Bolivia, el USDT, está vinculado su valor al dólar. Un USDT busca replicar el valor de un dólar, por lo cual esta empresa, para emitirlo, tiene que tener en sus reservas auditadas, verificadas por la entidad reguladora, en este caso autoridades de Estados Unidos, que tenga el mismo equivalente de dólares en reservas que USDTs que está emitiendo, por lo cual en Bolivia, debido a la situación que podemos observar que hay una presión inflacionaria, ha surgido como un recurso de resguardo de valor el comprar USDTs. ¿Qué quiere decir? Entro al mercado cripto, puedo utilizar un ledger como por ejemplo Binance,
utilizo mi dinero de mi cuenta de ahorros y compro USDTs. ¿Qué me garantiza eso? Que el valor que yo estoy adquiriendo al precio de ese momento del USDT, del dólar, se va a mantener, pero también va a estar sujeto a las variaciones de ese mercado. Pero aún así, si yo veo que mi escenario, por ejemplo, en un escenario como Bolivia, donde la inflación nos está presionando, donde el valor de mi dinero se está deteriorando gradualmente, porque para eso se crearon los criptoestables, para eliminar la volatilidad de un activo, este criptoestable va a mantener su valor estático, más estático que cualquier otro activo. Bien. Generalmente los criptoestables aparecieron, se utilizan en mayor medida en países donde la inflación impacta de forma agresiva. Por ejemplo, Venezuela, Argentina, en momentos inflacionarios y picos inflacionarios, la población se ha refugiado en USDTs. Perfecto. Y así protejo mi capacidad adquisitiva del dinero del país que estoy utilizando, de mi dinero fiat. Ahora, vamos a ver, yo he utilizado ya estos criptoactivos para mantener el valor de mi dinero. Se tenía unos buenos dólares por ahí, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, una vez que yo decido, digamos, de un tiempo pertinente, ¿no es cierto? Voy a poner un ejemplo simplemente. Un año, digamos, quiero volver a monetizar este criptoactivo. ¿Es posible? Obviamente no tendría que haber pérdida de valor, ¿no es cierto? Vamos a asumir algo. Toda inversión implica un riesgo. Hay activos de mayor riesgo y activos de menor riesgo. En este caso, cuando usted decide refugiarse en un criptoactivo, recuerde que uno debe monitorear los valores del activo que estoy utilizando. Que los valores no tengan pérdidas, márgenes de pérdidas que yo no pueda aceptar, y también puede generar unos márgenes menores de ganancia tal vez. En un año, usted no se le recomienda comprar el criptoactivo, dejarlo ahí como si no le fuera a pasar nada, los valores se mantenieran estables, pero sí hacerle seguimiento. En un año usted puede volver a monetizar ese dinero. Eso siempre es en base a una estrategia que usted vaya a diseñar. Por ejemplo, si yo asumo que la inflación va a escalar de forma bruta en ese periodo, y yo en 6 meses voy a retirar el valor que yo refugié en el criptoactivo, puedo tener un margen de recuperación de valor que es el que estaba buscando. Esa podría ser mi estrategia como refugio de ahorro de valor. Pero no olvidemos un fundamento principal, que es monitorear, seguir, medir ese rendimiento. No lo puedo descuidar, porque si bien un cripto estable busca mantener su valor, las fuerzas del mercado también ejercen sobre este criptoactivo. Él está diseñado para que, por ejemplo, cuando hay criptoestables que están vinculados al oro, al petróleo, a los diamantes, a otros criptoactivos. El que se está utilizando mucho acá en Bolivia es el que está vinculado al dólar. Perfecto. Está pensado $1, un USDT. Pero cuando vemos en el mercado, a veces no cuesta $1, cuesta 1.5, 1.2, y luego vuelve a bajar a 1.5, a veces llega a 9.5, ¿entiende? ¿Por qué? Porque la oferta y la demanda siguen demandando. Mientras más personas entren a querer buscar USDTs, la empresa que respalda esto tiene que colocar más USDTs. ¿Para qué? Para que la escasez de este activo no presione a un alza. Y en ese periodo, cuando usted puede encontrar deterioros tal vez fraccionarios, no tan volátiles como un Bitcoin, un Ethereum tal vez, pero sí va a haber fluctuaciones, por lo cual no puede dejar de hacerle seguimiento a este criptoactivo. Y es el avance exacto. Sí, precisamente a eso iba también mi otra pregunta, ¿no es cierto? Ya una vez que nosotros nos hemos dado cuenta, o tal vez nos hemos vuelto un tanto más expertos en el manejo de estos criptoactivos, ¿no es así? Ya vamos a poder programar en el futuro, digamos, algún tipo de monetización de nuestros activos en función a ya ganancias. Es decir, esto parece que va creciendo en función al tiempo, es decir, no sé, voy a poner un simple ejemplo, espero que tú me corrijas si me equivoco mucho. El tema de un depósito a plazo fijo, por ejemplo, que va a tener un porcentaje de utilidad en un tiempo determinado. De repente, en el manejo de este tipo de monedas virtuales, el lapso sea más amplio. ¿Qué nos dices al respecto? Ya en función
a tener una utilidad mayor de esta inversión, o si quieres ponerlo ya en esos términos, que estoy haciendo de mis activos? Sí, recordemos algo, que el cambio tecnológico en el cual en nuestro mismo contexto nos está insertando de forma abrupta, ya sea que nuestro mercado bursátil se haya desarrollado o no, hemos visto en nuestra realidad que nuestra sociedad está integrada a través de los dispositivos, el acceso al mercado, las plataformas y demás. Por más cerrada que sea nuestra economía, tenemos como principio fundamental saber manejar estos instrumentos. Dentro de la estructura productiva yo debo de poder hacer transacciones en estos criptoactivos para facilitar el intercambio tal vez de suministros y demás. Ahora, dentro del mercado de criptoactivos, para hacer depósitos a plazo fijo y buscar rendimientos fijos en un criterio de aberración al riesgo, que quiere decir que yo le tengo miedo al riesgo, así lo que voy a buscar es un rendimiento casi seguro como puede ser un DPF, existe la forma. Las plataformas para hacer estas transacciones, por ejemplo en USDTs o en criptos, nos otorgan márgenes de llamada, se llama llamada al margen. Usted puede programar que máximo de su activo financiero en criptomoneda puede aguantar una pérdida del 5% y lo marca. Cuando ese activo haya caído al 5%, le va a llegar un mensaje a su celular y va a saltar como su margen ya llegó, y también puede programar a su plataforma para que lo saque de la operación, o también le va a poner un margen superior, que quiere decir, usted pretende ganar un 10, un 20%. Si pretende al 20% venderlo, hacer la lógica de comprar barato para vender caro, también la plataforma le ayuda. Ahora, en la lógica de depósitos a plazo fijo, también puede programar su compra para su venta en meses, en 3 meses, a semestral, a semanal, y si quiere también lo puede hacer de forma anual. Lo puede hacer de forma automática, o le puede pedir que le haga un llamado, un mensaje, por lo general manda, para que programe ese esquema de inversión que usted está buscando. Perfecto. Nos obliga la tecnología a entenderla, nos obliga a comprenderla, a utilizarla. ¿Por qué? Porque ya es parte de nuestras vidas y de nuestra realidad. Correcto. Bien, lamentablemente, Albert, tengo muy poco tiempo ya, pero este tema es demasiado apasionante, ¿no es cierto? Para adentrarnos a un mundo nuevo. Ahora, mi última pregunta es, Albert, obviamente, si yo de repente recién me estoy iniciando aquello, tendré que acumular muchísima información, recibir muchos consejos, porque hay que tener bastante cuidado con el uso de este tipo de criptoactivos, ¿no es cierto? Evidentemente, el cambio que hemos sufrido actualmente con el cambio estructural que estamos viviendo, la variación de precios que están siendo, se están sintiendo ya en nuestra realidad, nos obligan a tener resiliencia inmediata, adaptarnos de forma inmediata. Si bien hay que tener cuidado con, uno, la información que usted está emitiendo, siempre tener resguardo de las contraseñas. 2, verificar que las plataformas que usted está utilizando tengan regulaciones acreditadas, por ejemplo, por las autoridades. En el caso de Binance, es una de las más grandes y está acreditada y regulada por Estados Unidos. Siempre tener cuidado de utilizar variaciones de contraseñas y demás, informarme. No podemos darnos el lujo, en algún caso, si lo que yo quiero es refugiar mi dinero, mi trabajo, y ahora para que no pierda valor de adquisición a futuro, no podemos darnos el lujo de esperar mucho. El cambio tecnológico ya sucedió. Los jóvenes, a través de plataformas como TikTok, también están monetizando dinero electrónico, que también otros lo convierten en criptos y demás, y siguen fluctuando. A nosotros nos toca adaptarnos. Uno de los principios básicos es verificar la plataforma, verificar que tenga las regulaciones, las certificaciones de las reguladoras, y 2, mínimamente a la par, la tecnología se presta para que veamos los tutoriales, para que veamos reseñas del instrumento que estamos utilizando, y de cómo utilizar, cómo hacer la compra, cómo verificar y qué cuidados tener. Pero exige que seamos ligeros en la resiliencia para proteger nuestros activos como tal. Perfecto, excelente, Albert, te quedo muy agradecido. Bueno, como dije anteriormente, este es un ámbito
donde podemos ir y seguir escarbando conocimiento, ¿no es cierto? Así que amerita una segunda parte, así que muy pronto seguramente también te voy a estar volviendo a convocar para seguir hablando de este asunto, que es muy interesante y bien empleado, puede resultar en una herramienta interesante para mantener el valor o para ganar algo más de dinero, ¿por qué no también hacer algún tipo de transacciones? Albert, por ahora simplemente me queda agradecerte, no sé si quieres decir algo muy breve, por favor. Le quedo agradecido, siempre es un placer para hablar de temas apasionantes así y de nuestra coyuntura real. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Le decimos entonces al licenciado Albert Jiménez. Como ustedes han podido apreciar, un apasionado de este tema, lo maneja en la palma de la mano, un experto total sobre este asunto, así que lo vamos a convocar próximamente, más adelante, en otros capítulos de Economía para Todos, para seguir abordando este asunto de los criptoactivos, criptomonedas, que se ha puesto de repente un poco tarde de moda aquí en Bolivia, porque en otros países ya se manejaba aquello con mayor amplitud y conocimiento. Usted puede recapitular, sin embargo, este tema, esta entrevista que hemos desarrollado a través de nuestra posibilidad marcada en YouTube como Economía para Todos, Palenque TV. Usted pone en el buscador de YouTube aquello y puede volver a recapitular esta entrevista y otras similares que hemos desarrollado en función a este tema. Bien, ponemos aquí un alto a este asunto, muy importante por cierto, y vamos a entrar a esta nota internacional que nos ha llamado muchísimo la atención. Había llegado como un salvador de la economía argentina, pero parece que se necesita un doble esfuerzo para salvar a la Argentina de la inflación. Ha habido un leve repunte, vamos a poner estos términos, un leve repunte de la inflación en la Argentina. Y por supuesto los argentinos no la están pasando nada bien. Vamos a ver. El aumento de precios en los 12 meses terminados en agosto, es decir, el índice interanual, es del 236,7%, es uno de los niveles más altos del mundo. En lo que va del año, la inflación en Argentina acumula ya un 94,8%, según los mismos números oficiales. El alza en el mes de agosto estuvo liderada por el rubro vivienda, agua, electricidad y gas, también por el encarecimiento de los alquileres y los servicios públicos. En medio de esta escalada inflacionaria, Argentina registra un desplome del consumo, pese a rebajas agresivas de precios y promociones de compra a crédito. En un mercado ambulante de frutas y verduras de Buenos Aires, los clientes se acercan para buscar los mejores precios de los productos frescos. El sector con mayor incidencia en todas las regiones del país, salvo en la zona del Gran Buenos Aires, fue alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios subieron un 3,6%. Pese a que el gobierno argentino preveía un índice algo inferior, la inflación en el país alcanzó el 236,7% interanual, la más alta registrada a nivel mundial. Millones de argentinos lidian así con las restricciones financieras, a pesar de que los informes del gobierno del presidente Javier Milei muestran que la inflación se mantuvo en un 4,2% en agosto. Ya son 4 meses con el índice de precios al consumidor estable, en torno a los 4 puntos porcentuales, al menos en buena parte por la caída de la actividad económica que trajo el profundo ajuste aplicado por el gobierno. Gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a continuación a este resumen con los hechos noticiosos económicos más importantes de la semana. El fin de semana anterior, concretamente el domingo pasado, el presidente del Estado había señalado que en una parte de la explicación que hizo sobre por qué están faltando dólares en Bolivia, que los empresarios privados tienen su cuota aparte en esta situación, porque dicen que reclaman dinero, se les da estos dólares y no devuelven los dólares, ¿no es cierto? Bueno, convendría ser empresario privado aquí en Bolivia para pedir dinero y que le den a decir más. Pero bueno, los empresarios privados han dicho que no se les puede achacar a ellos como sector la crisis financiera que vive el país. Ya el presidente reconoce que hay una crisis en Bolivia. Y eso es algo que lo habían venido negando hasta hace pocos días atrás. Hoy Bolivia está en crisis.
Hoy Bolivia debe enfrentar cómo salir de la crisis. Yo creo que el error ha sido buscar culpables. Hoy deberíamos estar buscando soluciones, no buscar culpables. Pues reconozcamos, en los últimos años el empresario privado ha sido cohibido, las normas no han permitido que lleguen inversiones frescas del extranjero, inversiones nacionales. Por lo tanto, no se nos puede hacer responsables a los privados por la falta de inversión. No tenemos hasta el día de hoy la normativa necesaria. Hemos venido demandando una ley de inversiones que permita traer capitales frescos. ¿Hace cuántos años que no llegan empresas y no tenemos proyectos nuevos? Esa es la normativa. No hay seguridad jurídica. Esa debería ser la posición y ya comencemos a trabajar. Y este es un llamado al gobierno como a la asamblea. En medio de todo esto, una buena noticia: se ha comprometido el sector de intermediarios, productores, ¿no es cierto?, vinculados a la producción de arroz, en que se va a mantener fijo el precio. Reitero, es una buena noticia porque se estaba disparando, llegó a costar hasta 400 bolivianos el quintal. Esto, se ha dicho, va a bajar. Sin embargo, algunos reportan que sigue escaseando el cereal. Con todo, este es el compromiso al cual se arribó. Me voy a permitir informarles que, por ejemplo, el precio de arroz se está estabilizando en el país, ¿cierto? Teníamos un incremento importante de 9.33, 9.67, esto es en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se ha estabilizado ya desde inicios de este mes. Podemos observar que en esta gráfica que el precio de arroz en el mercado local sigue siendo el más barato en toda la región. Podemos observar que al 10 de septiembre, que es la fecha que hemos testeado, en Argentina el kilogramo de arroz está en $2.38, en Bolivia está en 0.94, en Brasil en 1.22, en Chile en 2.31, en Paraguay $1, ¿cierto? Y en Perú 1.08. Como ustedes podrán observar, los precios relativos del arroz en el mercado local, a pesar del incremento que se ha dado en las últimas semanas, sigue siendo el más bajo en la región. Ustedes observarán que el precio del arroz ha tenido un comportamiento constante que se ha exacerbado a raíz de los últimos anuncios de bloqueos, que ha hecho que el precio se incremente, pero sobre esos tópicos ahora estamos tomando acciones para estabilizar nuevamente el precio. Distintos municipios, departamentos, sobre todo el departamento de Santa Cruz, han realizado protestas o han manifestado su descontento por los datos que ha brindado, que ha arrojado el INE del censo que desarrolló. El INE ha asumido una actitud un tanto más proactiva y ha ido a la ciudad del Alto a explicar, pero también estuvo en Oruro, donde se comunicó el porqué de los datos que se han ofrecido a la población. Desde que iniciamos el proceso censal, se ha contado con el apoyo de la Comisión Internacional de Alto Nivel, conformada por los mayores expertos en la materia censal de América Latina. Hablamos de manera más específica de Naciones Unidas, a través del Fondo de Población UNFPA, de la División de Demografía de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, CELADE, y de los financiadores BID, Fonplata y el Grupo Banco Mundial. Entre todos ellos, se realizó el acompañamiento a todos los censos de América Latina en su conjunto. Cerco al Parlamento, cerco por la aprobación de créditos, y los senadores hicieron maletas y se fueron casi de turismo a Uyuni, ¿no es cierto? Bueno, en Uyuni se fueron a aprobar un préstamo para Potosí, por algo así como $223 millones para la construcción de un tramo carretero. De algo sirvió la presión, este es el resultado.
La Cámara de Senadores aprobó esta jornada un crédito de $223 millones con la Corporación Andina de Fomento, destinado a la construcción de la carretera Uyuni-Hito 60, tramos 1 y 3. El proyecto se prevé concluya en 3 años. Implica la construcción de 120 kilómetros de carretera de pavimento rígido en los tramos 1, 2 y 3 de la carretera Uyuni hacia Hito 60, entre las localidades de Uyuni y Rucala. La obra atravesará las comunidades de Ramadita, Río Grande, los accesos hacia Bintocá y San Cristóbal, entre otras. Se construirán 377 alcantarillas, 2 pasos a nivel sobre la vía del ferrocarril, 2 circunvalaciones de Río Grande y Rucala y 5 puentes vehiculares. El contrato del crédito es por $223.420.000 con un plazo de devolución de 15 años y gracia de 5 años y medio. Según el reporte institucional del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, se espera que la carretera permita la circulación de más de 217.000 vehículos por año. El proyecto permitirá el ahorro de 130 minutos en el tiempo de viaje. Y se viene en este mes de septiembre la Fexpo Cruz, la feria más grande que tiene el país en la capital oriental. Y allí va a estar el Alto presente como ha estado en anteriores versiones, hoy con unas novedades que dice que van a ser significativas para esta presencia en este evento. Así que vamos a conocer a continuación cuál es la propuesta de los salteños. Nosotros este año vamos a llevar algo innovador a la ciudad de Santa Cruz. Ya hemos iniciado, más bien hemos encontrado ya una empresa que nos va a coadyuvar con la construcción. Estamos haciendo un ciber moreno allá para mostrar la tecnología que tiene la ciudad del Alto. Esperamos concluir nosotros hasta el 17 o 18 nuestro pabellón. Nosotros estaremos ya en Santa Cruz el 19 para ultimar detalles juntamente con los expositores. Así que invitamos a toda la población cruceña, boliviana, a que puedan venir a visitar nuestro pabellón en esta feria tan importante para nosotros los salteños. Tengo entendido que van a ir los de metal metálica, van a ir los de industrialización de la quinoa, si no me equivoco va a ir el de tema del biodiesel, también está yendo unos que están haciendo autos a escalas, ¿no? Que están haciendo esos de acero. Así que esperamos en estos días también ver algunos otros industriales que puedan ir. Nosotros queremos mostrar que la ciudad del Alto es una ciudad tecnológica. Vamos a una pausa y cuando retornemos estaremos hablando de educación financiera ligada a la familia. Vamos a hablar de un tema que nos parece muy interesante. ¿Le prestaría usted dinero a un familiar muy pero muy cercano? ¿Es un buen negocio? Vamos a responder algunas de estas preguntas en el siguiente bloque, luego de este corte, así que por favor, aguárdenos. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Al inicio del programa le había anticipado que íbamos a tener 2 entrevistas muy importantes. Es hora de esta segunda entrevista muy pero muy importante dentro del programa. Vamos a hablar de educación financiera en función a aspectos familiares, que es fundamental hoy por hoy, habida cuenta que el dinero es uno de los recursos más escasos que se tienen al momento. Para ello hemos invitado aquí a Economía para Todos una vez más a la ingeniero Pamela Santiago, quien también es jefe de carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Loyola. Así que con ella vamos a abordar estos temas porque tiene muchísima experticia en enseñar y por supuesto en estos temas financieros. Pamela, un gusto tenerte nuevamente aquí en Economía para Todos. Voy a ir con este tema primero que te planteo. ¿Cómo ayudar a un familiar o a un amigo con dificultades financieras? Y aquí la pregunta es, prestar dinero a un familiar es saber que de repente lo vamos a perder. Un gusto, Pamela. Muy buenas tardes, Jaime. El gusto es mío y encantada de estar en tu programa nuevamente. Prestar dinero a un familiar, ¿qué tal? ¿Qué me dices? ¿Es un buen negocio o no? En realidad no es un buen negocio, ¿no? Todo lo que se hace en familia como que te da un poco el hecho de pensar de que puedas recuperar o no la inversión que estás haciendo. Normalmente no es bueno prestar dinero a familiares a menos que tú vayas a hacer un negocio, vayas a hacer una inversión, seas, por ejemplo, un socio capitalista o puedas dar dinero para que pueda invertirse de buena forma, ¿no? Pero actualmente lo que se podría aconsejar es más el hecho de poder hacer, por ejemplo,
un préstamo bancario, que una institución le preste a algún familiar y en algún caso también que esa persona se pueda comprometer a devolver con una garantía este préstamo, ¿no? El hecho de prestar a la familia siempre lleva problemas, conlleva el hecho de que te puedan pagar o no te puedan pagar, el hecho de que puedas cobrar, puedas presionar en algún caso para que te devuelvan el dinero. Obviamente sabemos que cuando se hace un préstamo de dinero siempre estamos hablando de un capital y de un interés que se tendrían que devolver. Y bueno, obviamente el dinero que no está en movimiento no genera dinero. Entonces lo importante es que el dinero siempre esté en movimiento, siempre esté invertido y bueno, se pueda recuperar de varias formas, ¿no? El hecho de prestar a los familiares en algún caso conlleva problemas, conlleva el tema de enemistades, en muchos de los casos también por el tema de las garantías en las instituciones financieras. Se ha visto que mucha gente ha terminado peleando con familiares, con amigos, con conocidos, y bueno, por el tema de incumplimiento de pagos, ¿no? Entonces no es una buena idea a menos que se pueda trabajar en sociedad y bueno, el préstamo conlleve realmente a poder recuperar tanto el capital como el interés, ¿no? Y generar algún beneficio extra. Bueno, a veces es algo ineludible, ¿no es cierto? Es decir, si es un familiar extremadamente cercano, decirle no es bastante complicado. Bueno, a los amigos todavía, bueno, uno puede ser demasiado sincero y decirle no te voy a prestar, pero a un familiar es mucho más complicado. Entonces es posible y hay una alta probabilidad de perder ese dinero. En función de aquello, entonces debo entrar a una suerte de negociación. Si me piden, y solamente estoy colocando un ejemplo, 100 bolivianos, le diré, bueno, te voy a prestar, pero tengo 50 y después le entrego 30, ¿no? Es una forma de negociar. Es posible aquello para no arriesgar mucho y no perder mucho. Exacto. Bueno, el riesgo de prestar es el riesgo de crédito. ¿A qué se llama riesgo de crédito? El riesgo de crédito no es nada más que la posibilidad o probabilidad o de que no te paguen o de que te hagan un pago parcial, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tú decías, el ejemplo de los 100 bolivianos. Digamos que tú prestas los 100 bolivianos, puede ser que no te paguen absolutamente nada, ni el capital, ni los intereses, ni absolutamente nada. Y en el caso de que te puedan hacer un pago parcial, es lo que tú decías, ¿no? Que te pueden pagar y devolver 30 bolivianos y el resto lo puedes tener como dinero perdido. Entonces, ese es el detalle. En algunos de los casos sí, obviamente hay que ver por la familia. Cuando un familiar muy cercano te pide el favor, es prácticamente imposible que le puedas negar. Sin embargo, habría que medir precisamente el riesgo. ¿Para qué va a ser invertido este dinero? ¿En qué va a ser utilizado? ¿Cómo se va a invertir? Que sea en algún negocio confiable, que se realice una inversión en algo que la persona tenga conocimiento, ¿no? No arriesgarse a nuevas actividades de las cuales se desconoce cuál podría ser la generación de un interés o de la recuperación de la inversión como tal. Ahora, bueno, algunas veces simplemente, inclusive, ¿no es cierto?, para lograr una suerte de acuerdo, de tener un principio de devolución o esperar que nos devuelvan, a veces se firman algunos pagarés, algún compromiso, algún empeño. ¿Cuánto sirve esto en este tipo de relacionamiento financiero, si tú quieres? ¿Funciona o definitivamente simplemente es algo efímero? En realidad funciona. Lo que tú me comentas en este momento es algo que lo conocemos en las instituciones financieras como una de las 5 Cs del crédito, que sería precisamente el colateral, que es también conocido como la garantía que piden las instituciones financieras. Y en muchos de los casos la garantía no es más que una presión psicológica, ¿no es cierto? Entonces, a veces por el hecho de dejar un papel, por el hecho de que tú firmes algo, ya queda como un documento que va a conllevar precisamente a tener una mayor responsabilidad en la parte de devolución, sobre todo. ¿Es conveniente aquí, digamos, solicitar el pago de algún interés, ¿no es cierto? ¿O es simplemente también una presión psicológica? Vamos a ver, a tu hijo no le vas a decir, me vas a devolver con intereses, pero de repente ahí simplemente es un juego psicológico, ¿no es cierto?
Claro que sí. Bueno, la idea sería por lo menos recuperar el capital, ¿no es cierto? El capital y en algún caso ver como rédito el beneficio que se va a obtener a través de la inversión que se realice. Sin embargo, o sea, el tema de intereses con la familia es un poco complicado, como te digo, manejarlo porque son temas familiares y en muchos de los casos lo que uno hace es proporcionar dinero para poder ayudar a la persona a que haga la generación de un negocio, de que haga una inversión y bueno, que pueda tener una fuente alternativa de ingresos, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente, al inicio de operaciones de una inversión no se tienen normalmente los beneficios rapidito, ¿no? Dependiendo mucho del negocio, también habría que ver qué tipo de negocio se está haciendo, cuánto es la rotación de este negocio, la rotación de inventarios, por ejemplo. No es lo mismo ser comerciante, por ejemplo, y vender pan, que, por ejemplo, ser comerciante y vender inmuebles, ¿no? Entonces, en ambos casos se puede tener dificultades y diferencias. ¿Es mejor ofrecer de repente, en vez de un préstamo en dinero efectivo, alguna alternativa? ¿Se podrá dar este caso? Claro que sí. Existen varias alternativas, ¿no es cierto? En algún caso, tú puedes constituirte como, por ejemplo, en un socio capitalista, podría ser. La segunda opción sería que tú puedas, por ejemplo, en algún caso, constituirte como, por ejemplo, en un garante personal para que la persona se financie de una institución financiera que se dedica a otorgar préstamos. Podrías cooperarle a tu familiar para que pueda acceder al préstamo y tú garantices la operación, ¿no? En algún caso también lo que se podría hacer es que esta persona, si por ejemplo tiene dinero en efectivo, actualmente hay muy buenas tasas en el mercado financiero para la parte de los depósitos a plazo fijo. Y recordemos que normalmente el depósito a plazo fijo se convierte en una de las garantías más accesibles y más sólidas, puesto que es una garantía líquida. Garantía líquida quiere decir que si en el caso no se paga la deuda, el mismo DPF hace efectivo el pago de la misma, ¿no? Entonces, realmente es un crédito que no tiene prácticamente ningún riesgo y que obviamente en los bancos se aprueba de inmediato. Actualmente, para los pagos a los depósitos a plazo fijo están más o menos entre el 6% al 8.5% anual. Es lo que te pagan porque tú dejes tu dinero en depósito a plazo fijo. Y en algún caso los créditos con depósitos a plazo fijo están más o menos en esas tasas, ¿no? Entre el 6 y el 7% anual también. Entonces sería muy conveniente el hecho de poder prestarse el dinero. Si es que tú tienes un dinero que no piensas gastar o arriesgar al 100%, entonces sería bueno hacer ese tipo de garantía con el mismo DPF. Vamos a ponernos en la vereda del frente, es decir, yo soy el que necesita el dinero, ¿no es cierto? No el que va a prestar el dinero, sino yo soy el que está requiriendo el préstamo. ¿Es bueno apelar a un familiar cercano para conseguir estos recursos? ¿Debo tomar en cuenta que de repente voy a fallar y voy a perder no solamente tal vez el dinero, sino también a un familiar? Es decir, ¿es muy arriesgado aquello? Exacto. Toda la parte financiera es el negocio de los riesgos. Se dice que es, ¿no?, el hecho de poderse prestar, el que no arriesga no gana, se dice, ¿no? Entonces, realmente lo importante es saber medir el riesgo, saber medir también la capacidad de pago. Existen precisamente para medir el riesgo, lo que te comentaba hace un momento, que eran las 5 Cs, que es poder medir la capacidad de pago, la coherencia, para qué tendría que prestarme, si voy a lograr poder pagar, si tengo alguna fuente alternativa de pagos, por ejemplo. El hecho de medir también la voluntad de pago de la persona. La persona también se la conoce precisamente porque puede ser muy responsable, entonces a una persona en la que tienes mucha confianza le puedes prestar, ¿no? Y si tú sabes también que vas a poder devolver, te arriesgas y pides el favor a un familiar. Si tienes el temor y la susceptibilidad de que no vas a poder recuperar, pues es mejor no prestarse, ¿no? Se dice en la parte de inversiones que ante la duda el experto inversionista debe abstenerse, ¿no? Entonces, obviamente eso te
te enseña que si tú tienes la duda de que vas a poder devolver, pues es mejor no prestarse, ¿no? La idea es que en algún caso, si vas a prestarte, hagas una buena inversión que te pueda generar la devolución total del dinero, y adicionalmente esa devolución del dinero puedas obtener un beneficio como tal, ¿no? Entonces, si tú puedes tener una buena capacidad de pago y eso conlleva a que puedas devolver rápidamente el préstamo, eso va a otorgar a la persona una garantía prácticamente de que le vas a devolver, y en otra oportunidad te va a volver a prestar porque va a darse cuenta de que le has devuelto de forma muy puntual el dinero prestado. En todo caso, tendré que prestarme ese dinero no para un gasto, es decir, para comprarme un vehículo, para comprarme el iPad de moda, ¿no es cierto? Tal vez estoy retrasado inclusive con ese tema del iPad, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema es que no prestarse plata para gastos insulsos, sino en una situación extrema para una inversión, ¿por qué no, como has mencionado? Claro que sí. Bueno, obviamente podría ser para comprarse un vehículo, pero el vehículo podríamos darle otro tipo de enfoque, ¿no? No que sea un vehículo para paseo, sino que sea un vehículo que tal vez yo pueda utilizarlo como parte de una inversión, y con ese vehículo yo pueda generar utilidades. Por ejemplo, un vehículo podría trabajar en una línea de radiotaxi. A ese mismo vehículo yo lo podría hacer trabajar en las mañanas, por ejemplo, brindando servicio de transporte escolar, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería una muy buena idea y una muy buena solución hacer una inversión, siempre y cuando yo esté seguro de que voy a poder devolver la inversión y bueno, voy a poder generar algún beneficio en el corto plazo, en el corto, mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Porque esa es la idea de hacer las inversiones. Cuando hacemos una inversión, estamos invirtiendo dinero, esfuerzo y tiempo. Son esos tres componentes los principales de toda inversión. Si falta alguno de esos componentes o falla alguno de esos, ya no tenemos una inversión. La inversión se puede traducir en todo lo contrario, que sería el gasto, ¿no? Y el gasto es dinero que no vuelve, dinero que no retorna, que se contabiliza como algo inexistente, que ya no va a retornar más. Finalmente, mi última pregunta es: ¿deberé regatear en el término de plazo, regatear en términos de intereses? Es decir, hay personas que les vas a hacer el favor, pero igual te regatean, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué se puede hacer? Es bueno, si yo me voy a prestar, entrar en ese tipo de detalles. Claro que sí. Bueno, recordemos que para hacer un préstamo, ya sea un préstamo familiar, ya sea un préstamo bancario como tal, lo que tendríamos que pensar es que siempre todo préstamo va a conllevar lo que es un interés, ¿no es cierto? En el cuadro de la cuota que nos cobran mensualmente está ya insertada la parte del capital más el interés que tenemos que pagar. Una vez que estamos pagando el interés por si acaso se contabiliza por el tiempo que uno está utilizando el crédito. Entonces, por ejemplo, si hacemos un cálculo y el crédito está para, por ejemplo, 2 años, y yo puedo disponer de dinero antes y lo puedo devolver, por ejemplo, en 1 año, los intereses solamente me tendrían que correr de 1 año plazo, o sea, es por el tiempo que se utiliza el crédito que se paga, que sería algún pago de intereses como tal, ¿no? El resto de intereses tendría que ser descontado. Obviamente no se pueden cobrar intereses futuros, intereses adelantados, intereses que no se estarían utilizando, porque el pago de intereses siempre es por el tiempo que uno utiliza el dinero. Si yo me presto para un plazo muy largo, estoy duplicando el pago de los intereses. Eso es muy importante. Entonces, uno de los componentes más importantes para todo préstamo es tener en cuenta el plazo. El tiempo va a determinar cuánto de dinero yo puedo pagar en cuestión de intereses. Si yo tengo un plazo demasiado largo, mis intereses van a ser todo lo que yo esté pagando primero. Siempre en todo préstamo se cobra primero la parte de los intereses y posteriormente el capital. Es por eso que, por ejemplo, hay mucha gente que tiene un préstamo muy largo, muy grande para una casa, por ejemplo, para un inmueble, y resulta que dicen, es que nunca termino de pagar, parece que sigo pagando y nunca avanzo.
Y lo que no se dan cuenta es que el pago de intereses es lo primero que se emite, ¿no? Entonces, siempre con una persona que es familiar, coordinar el tema de los pagos, del monto, si va a haber un tipo de intereses, en qué tiempo hay que devolver, para qué fechas, y sobre todo si fuera con un contrato escrito estaría mucho mejor para que no exista ninguna discrepancia entre partes, ¿no? Porque parte fundamental de los créditos son los contratos. Perfecto. Pamela, te quedo agradecido una vez más. Muy buenos consejos en relación a esto que se da en lo cotidiano, que está presente ahora, y como decíamos al principio de la entrevista, hoy el dinero es uno de los recursos más escasos entre los bolivianos. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Muy agradecida, quedo contigo, Jaime, hasta una próxima oportunidad y bueno, un saludo a tu amable audiencia. Muchas gracias. Perfecto, hemos dialogado así con la ingeniero Pamela Santiago. Ella es jefe de carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Loyola y nos ha mostrado cómo se debe encarar esta situación que se da, ¿no es cierto? El sobrino querido que viene a prestarse algo de dinero, el hijo, la hija, ¿por qué no? Que recurre a veces al papá, a la mamá o, ¿por qué no?, al hermano también. Bueno, las cosas se plantean en ese sentido y con el dinero, ¿no es cierto?, habrá que tener mucho cuidado porque ahí sí que las cuentas deben estar muy claras. Bien, cerramos este capítulo, esta parte del programa. Vamos a esta nota internacional a propósito de la reducción de la población. Fíjese usted lo que está pasando en Cuba, ¿no es cierto? Aquí nos hemos escandalizado por la reducción de la población. En Cuba está sucediendo algo mucho más grave, porque allí, bueno, hay una explicación un poco más real, podríamos decir por el momento. En Cuba hay muchísima migración, la gente joven cubana, el cubano joven, la cubana joven están migrando, están saliendo de la isla y la población cubana está envejeciendo, tanto así que un 25% de la población cubana ya ha ingresado a la tercera edad. Por supuesto, está sobrecargando así el sistema, por ejemplo, de pensiones o de atención en salud. Pero no le digo más, vea esta nota. Las calles de Cuba lucen cada vez más vacías. Desde 2021, el país es escenario del mayor éxodo migratorio de su historia, provocado por la crisis económica y la inflación. La isla cuenta con una de las mayores tasas de desempleo del mundo. La población de la isla está disminuyendo, con estimaciones que van desde el 10% en 2020 a casi el 20% en los últimos 2 años. Pero también otros factores contribuyeron a esta estampida migratoria, como las sanciones económicas de la administración Trump o la pandemia del COVID-19, que obligó a cerrar las fronteras del país, afectando al sector del turismo. Ante la falta de perspectivas, la gente joven y apta para trabajar se va. Datos oficiales han mostrado durante décadas que las tasas de natalidad también han disminuido drásticamente en la isla. En Cuba, ahora más del 25% de la población tiene 60 años o más, una carga cada vez mayor para el sistema de atención médica gratuita del país y su economía. Recta final de Economía para Todos. Hoy en nuestras entrevistas hemos abordado el tema de los criptoactivos. Novedades muchas con relación a este asunto que están ligados, por ejemplo, a ese doble enfoque que le hemos dado hoy en la entrevista desarrollada. Tiene que ver con cómo utilizar los criptoactivos para mantener el valor de nuestros ahorros, de nuestro dinero. Cómo se puede trabajar en función a aquello, qué mecanismos nos ofrece el sistema. Pero también hemos hablado de cómo utilizar esa moneda virtual para generarnos ingresos, para generarnos algún tipo de ganancia en función de los montos de dinero que estamos empleando en este tipo de transacciones. Pero también hemos hablado sobre la familia y los préstamos. Cuán oportuno es prestarnos plata de un familiar, cuán oportuno es prestarle plata al familiar, ¿no? Tenga cuidado porque lo más probable es que vaya a perder
el dinero y esperemos que no vaya a perder la relación con el familiar. Pero bueno, las cosas también se dan en ese sentido a veces y es oportuno estos consejos para saber cómo encarar este tipo de situaciones. Usted puede recapitular todas estas entrevistas en el canal de YouTube con el buscador Economía para Todos Palenque TV y va a encontrar estos capítulos. Ustedes han sido muy gentiles. No lo olviden, la economía depende de uno. Hasta la próxima.